Se empiezan a dar diferencias en cuestiones de carácter laboral en el marco del Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, y uno de estos es el de Tridonex. Y estoy en comunicación con Susana Prieto Terrazas. Ella es abogada para el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios. Y te saludo esta mañana, Susana. ¿Cómo estás? Buenos días, Susana. Muy buenos días, Pedro. Gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti. Oye, pues en esta modalidad en donde ahora estoy viendo que se están empezando a dirimir cuestiones de carácter laboral hasta con terceros países, como es el caso de la intervención de los Estados Unidos en esta ocasión a través de los observadores que desde el tratado pues son parte de una nueva forma de arreglarnos. ¿Cómo ves esto por el lado de esta multinacionalidad de lo que aquí se discute? Bueno, es positivo siempre en los tratados internacionales con la intervención de países con los que tenemos tratados comerciales. Siempre es necesario prevalecer y ajustar las leyes de un país y otro para efecto de que no haya violaciones para ninguno de los dos. En este caso, por ejemplo, el apartado 23 del TEMEC, con la intervención, entre otros, de Richard Trumka, que falleció la semana pasada y cuya muerte no solo se ha sentido, sino que se ha resentido, sobre todo en este asunto en el que pretenden terminar de manera arbitraria con un procedimiento judicial internacional. Ahora, en todo ello, hay, después del resultado propio de lo que fue esta negociación, todavía hay, desde la óptica del propio sindicato nacional independiente, hay algunos puntos que no se acabaron de ventilar y que no satisfacen a algunos de los agremiados, y que hubieran ustedes querido que, por ejemplo, en reinstalación de trabajadores se pudiera haber hecho algo al respecto. ¿En dónde quedan estas inconformidades que no se discutieron? Bueno, primero que nada tenemos que establecer que este espacio que nos otorgas es importante para establecer que no existe una restitución de los derechos violados. Los derechos violados fueron la libertad y democratización sindical. Tenemos más de 1,000 trabajadores despedidos a consecuencia de haber cambiado su afiliación del SIDME, que es un sindicato adherido a la CTM, una de las centrales obreras enquistadas en el sistema político corrupto mexicano desde hace décadas, y que no ha permitido el avance de sindicatos independientes, democráticos, autónomos, disidentes y como tú los quieras llamar, ¿no? Tenemos múltiples formas de hacernos llamar cuando nos autodenominamos como verdaderos representantes de la clase trabajadora y decimos que la CTM, la CROC, la CROM, la CATEM y las grandes centrales obreras no han satisfecho de alguna forma las demandas de los trabajadores que los sostienen con carretonadas de billetes, ¿no? Bueno, yo pienso que aquí es muy importante que digamos que no hay acuerdo, no hay una restitución en esa violación. Es tan arbitrario el acuerdo que primero debió establecerse una mesa de trabajo entre ambos países y las partes interesadas, y no pasó. Lo que pasó en el caso concreto es que nosotros proporcionamos todas las pruebas al gobierno de Estados Unidos, auxiliados por Richard Trumka, director de AFL-CIO en Estados Unidos, y después de un año de estar compilando pruebas, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos la revisa, hace sus propias pruebas y decide si hay violación de derechos de libertad sindical y democratización en la planta Tridonex. Por ello entabla una demanda en contra del Estado mexicano. El Estado mexicano tiene 45 días, una vez que se activa el mecanismo de respuesta rápida, para hacer sus propias investigaciones y llegar a la resolución del caso. Realiza las investigaciones, que no sé dónde las realizó, porque todos los trabajadores que fueron entrevistados para acreditar la violación de derechos no fueron entrevistados por el Estado mexicano. Entonces dice, lo dijo la semana pasada, no hubo prensa, a nadie se le comunicó, no se nos comunicó ni a las partes interesadas. México concluye que no hay violación de derechos de libertad y democratización sindical en el caso Tridonex. Cuando esto pasa,
entonces Estados Unidos debe solicitar que se abra el panel internacional con representantes de Canadá, de México y Estados Unidos, que valore las pruebas como en un procedimiento normal y que emita una sentencia definitiva, una sentencia que han estado esperando más de 70 empresas en Matamoros y miles de ellas en la República Mexicana en lo largo y ancho, porque hay una flagrante violación de derechos de libertad y democratización sindical. La reforma a la Ley Federal del Trabajo es letra muerta, pero además nos quedó a deber porque no hay una regulación sobre que, en este caso específico, sobre que dicen que puede haber más de un sindicato, Pedro, en una empresa, pero no hablan de la regulación de los sindicatos minoritarios y eso jamás va a permitir que haya un real ejercicio de la libertad y democratización sindical. No solicitó Estados Unidos, por lo cual estoy viendo que le quiere dar salida política al asunto una vez que ha muerto Richard Trumka, pero pues somos muchos los involucrados y por supuesto que Public Citizen, que es un organismo no gubernamental en Estados Unidos que está siempre al pendiente de la violación de derechos, que AFL-CIO, que el Sindicato de Acereros y que SNITI, Sindicato Nacional Independiente, no estamos de acuerdo. El próximo martes habrá citas con algunos congresistas norteamericanos. Estamos buscando la forma también de hablar con congresistas mexicanos para ver las deficiencias que tiene la ley en este sentido, la Ley Federal del Trabajo, porque de eso se trataba esta demanda, de resarcir el daño. Los capitalistas están cambiando, como siempre, la violación de un derecho, que es la libertad y democratización sindical, por el maicito que nos avientan siempre a los mexicanos, a los que nos tienen muriéndonos de hambre. Mira, ahí te va un billete y aplácate, hombre. Con esa lana ya vas a vivir unos meses tranquilo y pues ya me quito yo la barra y no pasa nada. No se trataba de esto, somos personas serias que realmente tenemos años luchando por libertad y democratización sindical en este país y si Richard Trumka ha muerto, creo que debe llegar alguien a AFL-CIO, a Estados Unidos, que también defienda los intereses de los trabajadores, como lo han venido haciendo, no solo en el caso de México, ya esta organización sindical, que es una de las más grandes de Estados Unidos, había estado interviniendo en diversas demandas por violaciones al Tratado de Libre Comercio en Guatemala y en diversos países de Centro y Sudamérica. Si ellos insisten en que esto, fíjate tú nada más las violaciones, se lleva a cabo un convenio entre el violador de los derechos y quien tiene el ejercicio de la acción, que es el Estado demandante, que es Estados Unidos, sin considerar a los trabajadores. Ahora bien, hay 1,000 afectados y están proponiendo una indemnización. Una de las afectaciones es que además de despedirlos, los boletinaron. Esos 1,000 trabajadores no consiguen trabajo en Matamoros porque a través de Index, de Coparmex y de Canacintra están aglutinadas las empresas a través de que indebidamente el Seguro Social tiene pública su información con el número de afiliación del trabajador que nunca cambia. Aunque tú mientas y les digas a ellos, Pedro, pues vengo de trabajar en ADI en servicios, ellos se meten a tu récord y dicen que tu patrón anterior era Tridonex y no les dan trabajo. Entonces tienen casi 2 años algunos sin conseguir empleo y ellos decidieron que con 6 meses de pago de salarios caídos era suficiente para resarcir su daño. Creo que estamos mal y así lo haremos ver la próxima semana a los congresistas norteamericanos y algunos mexicanos, que bueno, estamos en plena transición entre la 64ª y 65ª legislatura. Pero es importante decir que esto está empezando, que eso no es un convenio, que no está sancionado por las partes y que por lo tanto contiene violación de derechos. Si la próxima semana no hay un acuerdo en el que se permita la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores ante ese convenio o cualquier otra terminación y sentar un precedente importante para nuestro sindicato y el resto de los sindicatos independientes, autónomos y democráticos del país, entonces habremos de acudir al amparo porque esta supuesta reparación del daño no lo es porque no está resarciendo la violación de derechos. Bueno, por lo menos ahí estoy viendo un ámbito de
de pretendidas libertades hacia el futuro. Creo que estamos evolucionando en este camino. Y Susana, yo creo que mientras que hay actitudes como las que tú aquí has defendido, esto se entiende en cualquier posición, y creo que en el marco de una mesa seria de negociación entre las partes, yo estoy seguro que habrá la sensibilidad para dar pasos hacia adelante. Y con gente como tú, me da la impresión de que va a ser muy difícil que se hagan a un lado. Y te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho tu valoración y tu interpretación. Creo que hay mucha gente más valiosa, pero que no ha tenido voz. De alguna forma, el haber llegado a la violación de la libertad y democratización sindical en este país, hasta el grado de privarme ilegalmente de mi libertad, fabricarme delitos y toda la historia de mi vida que ya conoces, ha servido para tener una voz de todos estos trabajadores y trabajadoras, no solo de la ciudad, sino del campo, hasta donde estamos entrando. La situación de los trabajadores del país, Pedro, es sumamente grave. Los cañeros, los jornaleros, las jornaleras, los obreros, las obreras, creo que debemos reducir el abismo que existe entre las ganancias de las empresas y las percepciones de los trabajadores para tener una sociedad más justa. Y sobre todo, hay que librarnos de aquellos falsos representantes que tienen tan perjudicada a la clase laboral durante tantas décadas. Creo que hemos cumplido ya casi los 100 años ya rebasamos los 100 años entre revolución y revolución, pero ya en la violación de derechos humanos y laborales por parte de los pseudolíderes sindicales o los conocidos como líderes charros, yo creo que el gobierno se va a acabar, entra o Susana. entra. Esto se va a acabar, Susana, y yo estoy seguro que vamos hacia la evolución de las sociedades, y no solamente hablo del caso de México, hablo del mundo. El proceso mundial tiene que llevarnos a una vía, no sé por dónde, en donde el centro de la economía sea el ser humano y su problemática. Te mando un abrazo y te agradezco haber estado aquí conmigo. A tus órdenes, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Susana Prieto Terrazas. Fuerte esta intervención de esta mujer que dice, no nos quedamos contentos. Aquí nos están maiceando. Y fíjense, ahora hablamos ya hasta de la intervención de terceros países, como es el caso de lo que desde Estados Unidos se está interpelando, en este caso de Tridonex.